continuación, quédate con lo más relevante de la medicina, con el doctor Sergio Guzmán en Mundo Médico. Imagen de la Costa presenta Mundo Médico. Mundo Médico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Este es el programa Mundo Médico y yo soy el doctor Sergio Guzmán Sánchez, quien hará la presentación de este programa. Amable televidente, el día de hoy, lo prometido es deuda, vamos a platicar más sobre diabetes mellitus, este monstruo de salud que ha estado afectando de una manera importante, no solamente aquí en la región de la costa michoacana, en México, sino en todo el mundo. Y curiosamente, varios medios de comunicación, que es básicamente la televisión y el radio, el periodismo, están hablando actualmente en estos días de una manera importante y alarmante sobre diabetes y sus consecuencias. Es un tema de salud pues muy importante que nosotros estamos insistiendo mucho en los últimos 3 programas, debido pues a que hay un alto índice de presentación de este problema de salud, diabetes, aquí en el estado de Michoacán y sobre todo aquí pues en la región de la costa michoacana. Y bueno, para platicarnos de este tema, pues nuevamente contamos con la amable presencia del doctor Padilla, quien viene de la ciudad de Nueva Italia y que en 2 programas anteriores hemos tenido la oportunidad de conversar con él y que hemos recibido pues una información importante en cuanto a la diabetes se refiere. El día de hoy vamos a continuar con ese tema y bueno, doctor, le doy la más cordial bienvenida nuevamente. Para mí pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que entre las personas de aquí, de la región, estén tomando con agrado la aceptación de este programa, porque está viendo la respuesta de las personas que pues tan amablemente han seguido pues cada tema que se ha presentado, y resulta de que tanto a Nueva Italia están yendo personas de aquí que les interesa el tratamiento de la diabetes, que yo personalmente se los he instituido, como también me han llamado aquí y tengo la satisfacción de haber venido personalmente, ahora sí que a sus propios domicilios de ellos, porque así sienten ellos las necesidades de que se ha manejado este cuadro. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, el cual no quisiera yo que se le diera un tinte pues popular, sino que se le dé el carácter científico, porque vamos a hablar de un aspecto neurológico y vamos a hablar de un aspecto endócrino, el tema de por qué después de un susto y de un coraje se despierta una diabetes. Es un tema que a lo mejor ya suena pues de conocimiento de ciertas personas que han padecido diabetes, pero yo quisiera que esto lo enfocáramos clínicamente de una manera que se comprendiera por el lado científico y por el lado de la medicina que tradicionalmente conocen nuestros pacientes. Por eso quiero que pues empecemos por que le demos la entrada a este programa para que la gente sepa por qué después de un susto, un coraje se les despierta una diabetes. Y esto va a ser muy importante porque muchos pacientes se van a relacionar, se van a identificar cuando empezó su diabetes, cómo las alteraciones hormonales y cómo las alteraciones enzimáticas que sufren estos pacientes al inicio de su enfermedad les produce la diabetes. Espero que disfruten el tema y que sea de amplio provecho para quienes así lo consideren. Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos a dar pues inicio a este tema y vamos a hablar sobre la primera parte, que es la etiología neurovagal. Y la primera pregunta es si un susto o coraje ocasiona diabetes en ciertos pacientes, ¿por qué no es en todas las personas que sufren estas emociones? Es decir, ¿por qué solamente, si todo el mundo en determinado momento tenemos una impresión importante, una situación de accidentes de automovilístico, alguna explosión de algo,
un perro que sale de momento y nos asusta, un problema X, ¿no? ¿Por qué no todas las personas se les desarrolla este problema? A ver, ¿por qué? Platícanos un poquito, doctor. Esto es muy importante que lo consideren los que están propensos a la diabetes. No todas las personas tienen el mismo carácter, no todas las personas aprenden a reprimir una emoción, y desgraciadamente la diabetes que aparece por un susto y un coraje es debido a que la persona no tiene el valor suficiente para reprimir una emoción tan fuerte. Vamos a poner un caso. Hay personas que se disgustan con otra persona y al otro día le perdonan y andan normalmente bien, y hay personas que toda su vida no son capaces de perdonar un incidente. A partir de ahí, cuando una persona se asusta y no tiene la capacidad de reprimir el sistema nervioso de tal manera que no repercuta en las horas posteriores a esa escena de, vamos a hablar de un susto, pues la persona tiene a nivel cerebral que estar recordando las escenas, por lo tanto está reprimiendo unas acciones hormonales que vamos a hablar enseguida más adelante, donde el paciente, una vez que se asusta y que activa fuertemente sus emociones, nosotros tenemos millones de neuronas que se activan a través del sistema nervioso simpático, a través del sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso enteral, que son dos sistemas que operan para que se despierte la diabetes. Ahora bien, ¿por qué entonces aquel que no fue capaz de reprimir la emoción le da la diabetes? Porque los estímulos vagales que inhiben el camino normal del metabolismo de nuestras hormonas se ve bloqueado, se paraliza por un efecto de una reacción inhibitoria, y allí es cuando se presenta la diabetes en las personas que son muy débiles de sentimiento. En cambio, aquel que tiene esa fortaleza de reprimir aquella emoción, pues no le afecta nada porque se olvida de aquello y ya, no pasó nada. Entonces estamos hablando que es cuestión pues de personalidad, de carácter. De carácter, ¿sí? Exactamente. Estamos hablando que aquella persona débil de carácter es más propensa. Es más sensible a una emoción, la cual no puede liberarse de eso. Exactamente. O sea, persiste el impacto de la emoción y eso va a hacer que las hormonas a nivel del páncreas y a nivel del hígado van a fomentar que se vaya acrecentando la glucosa, y de ahí vienen las hiperglucemias en los diabéticos. Eso es. Ahora, ¿es realmente esa emoción la que ocasiona la diabetes o existe algún trasfondo por el cual da origen a esa diabetes? Vamos a volver a tocar el tema neurohormonal. No es precisamente el susto, no es precisamente el coraje lo que ocasiona la diabetes, sino que los pacientes solamente lo que están esperando es una predisposición, en este caso un susto, un coraje. Lo que pasa es que en estas personas ya de años atrás se habían venido repitiendo las mismas escenas de coraje, de susto, de estrés, de depresión, de mala autoestima, que el paciente de alguna forma lo tuvo que vivir crónicamente hasta que debilitó el sistema inmunológico del sistema nervioso central, de tal manera que la adrenalina que inhibe la secreción de la insulina, la formación de insulina en el páncreas, va a producir hiperglucemias constantes, hasta que en un momento dado esas hiperglucemias ya no pueden ser inhibidas y se sigue el disparo, o sea, sigue produciéndose una hipoinsulinemia a nivel de la sangre y la glucosa sube. ¿Por qué? Porque el individuo, pues, no es precisamente que porque se asustó se mejor le vino la diabetes, sino que ya tenía predisposición genética a través de esos impulsos nerviosos que él nunca podía controlar y que se fueron debilitando hasta que cayó en un hundimiento donde ya emocionalmente no pudo liberarse. Eso es. Doctor, entonces, ¿cómo explica un médico que existe la diabetes neurovagal si no se conoce en la literatura médica este síndrome? A ver cómo está esto. Muy bien. Esto es muy importante. Nosotros sabemos, los científicos nos dedicamos a la neurofisiología, que estudiamos neuroanatomía o neuroendocrinología, sabemos que por sí solo todas las catecolaminas, como es la dopamina, como es la acetilcolina, la noradrenalina y la epinefrina, esas hormonas son capaces de inhibir las funciones endócrinas y metabólicas del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque sabemos que la rama derecha del nervio vago va a actuar de una manera inhibitoria de aquellos reflejos endócrinos y metabólicos que en un momento dado se ven inhibidos. Es decir, si normalmente yo estoy usando la pepsina, la gastrina, y de momento se me paraliza por un efecto nervioso, eso va a contribuir a que en un momento dado sí tenga que ver la parálisis que se produce o la inhibición de estas hormonas que ya no pueden secretarse en su forma normal. Ajá. Doctor, hay un dicho por ahí muy común, popular entre la gente, como es el siguiente: se le derramó la bilis.
Se dice que ciertas personas se les derrama la bilis y que se hacen diabéticos por esta situación. ¿Cómo lo explica la ciencia médica esta situación tan común que llegamos a escuchar pues en la gente? Se le derramó la bilis, y ahora es diabético. A ver, ¿cómo está esto, doctor? En la antigüedad, no sabemos que la medicina antigua en Grecia, en Egipto, en Babilonia, se manejaba la bilis como dando referencia a que había muchas enfermedades que se derivaban de la bilis, sin que científicamente se comprobó por qué, pero la gente tenía esa tradición de saber que cuando alguien se enojaba o se le derramaba la bilis se empachaba. Ese es el término común que habla la gente, ¿no? Que alguien se empacha por un derrame de bilis. Lo que pasa es que aquí la medicina basada en la evidencia ha descubierto que el asentamiento de la bilis, cuando la bilis no trabaja, de todas maneras se vacía automáticamente en el tracto digestivo. Eso hace que se produzca por un síndrome neurológico que se llama ansiedad depresiva. Cuando la persona se deprime o está ansiosa, lo que hace es que no puede manejar el metabolismo normal de los jugos pancreáticos, de las sales biliares, y eso conlleva a que la bilis se vaya como asentando, como anidando en el tracto digestivo. Y tiene un síntoma característico que cuando el paciente llega a la consulta y explica que él se le derramó la bilis, lo primero que le preguntamos los que conocemos esto es: ¿se te seca la boca? ¿Sientes la boca amarga por las mañanas, un mal sabor de boca? Y nos dice él que sí. A eso es a lo que él le llama derrame de bilis, pero no es más que un síndrome vagal referido por el estímulo que produce la noradrenalina intensamente en el intestino. Doctor, esta manera de expresar la gente es muy común en tu área, ¿sí? en tu consulta. Sí. Es decir, es común que la gente llegue y le diga: doctor, fíjese que tuve un susto, se me derramó la bilis. ¿Esto es muy común? Es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ácido clorhídrico, cuando está bajando la acidez, produce que el moco normal que se produce en los plexos mentéricos de Meissner y de Auerbach, las células parietales y las células principales lo que hacen es hacer más ácido el ácido clorhídrico, y por lo tanto la pepsina, la gastrina y la lipasa van a formar una especie de baba, que es lo que el paciente refiere como un empacho. Después vamos a ver cómo se expulsa esa baba con un medicamento que yo doy y que ya tenemos estudios a través de la medicina basada en la evidencia, cómo histopatológicamente se encuentran las concentraciones bastante elevadas, sobre todo las hormonas gástricas que estamos mencionando. ¿Esta baba se localiza en dónde? ¿En el estómago? En el estómago, ¿o en el tracto? O sea, estamos hablando de intestino. Ajá. Cuando es en el estómago, los pacientes lo expulsan en forma de vómito, y cuando es en el intestino, como diarrea. Es una baba que pesa aproximadamente unos 90 gramos, que es exactamente como si fuera un engrudo así, muy líquido, y tiene un olor tan característico que no se soporta porque pues es una fermentación crónica de enzimas que estuvieron ahí por muchos años, y que cuando se despega produce una reacción vagal con frialdad, hipotensión y una hipoglucemia severa que llegan hasta 30 miligramos de glucosa. Bueno, ahorita lo platicamos bien cuando hablamos del empacho, precisamente. Sí. Ahora, doctor, ¿es realmente la bilis la que desencadena la diabetes o cierto estado emocional? ¿O como cuál podría ser? Bueno, vamos a hablar primeramente del estado neurológico. A ver. Para que se despierte un impulso a nivel de un órgano, estamos hablando de la vesícula biliar, estamos hablando del esfínter de Oddi o del páncreas, tiene que haber un reflejo que se desencadena eferentemente a través de los ganglios del bulbo, a través del bulbo y de la médula, que llegan hacia la parte de la luz del esfínter, donde estos, según la intensidad del estímulo, es el vaciamiento. Y a menor estímulo, pues hay una inhibición y hay un retardo en el vaciamiento, lo que se conoce en fisiología como propulsión. Entonces, estos movimientos propulsivos que se dan en el esfínter de Oddi, producen que precisamente hay un retardo. Ahora, emocionalmente, ¿cómo influye que la bilis produzca diabetes? Vamos por ello. A ver. Una persona que es colérica, que es depresiva, que maneja mal su autoestima, que tiene una baja depresión, que tiene una neurosis, un estrés, va a conducir que la adrenalina que él genera a nivel cerebral, a nivel de la médula suprarrenal, produzca impulsos tan potentes que pueden producir taquicardia, hipotensión, sudoración, pueden producir muchos estímulos somáticos. Pero ¿qué es lo que produce realmente un estado emocional en una persona que es diabética por un susto, un coraje, o que se va a hacer diabética? Que ese impulso se mantiene sostenidamente por el estado de ansiedad o de estrés o depresión, de mala autoestima, y que con el tiempo
y que con el tiempo esto se va a hacer crónico e irreversible. Eso produce un estado emocional que la bilis ya no regresa al vaciamiento normal por la neurofisiología que estamos hablando del disparo de la adrenalina. Yo quisiera insistir un poquito más porque esta es una pregunta que me hizo una paciente. O sea, ¿qué es realmente un derrame de bilis? O sea, a ver, yo quisiera que se lo explicaras a la gente. Bueno, cuando la gente habla de derrame de bilis siempre va relacionado con un coraje o Exacto. con un susto, Así ¿verdad? así es. Y ellos dicen que después de esa impresión vienen los síntomas. Lo que pasa aquí, vuelvo otra vez a la neurofisiología. Nosotros tenemos a nivel vagal un estímulo condicionado que puede ser inhibido, que puede ser alterado o que puede ser perpetuado o que desaparezca también. Lo que pasa es que cuando tenemos descargas de bilis muy potentes, se para todo el drenaje hacia el tracto digestivo, sea biliar, sea pancreático, sea gástrico. Y ese paro automático de que no se secreta ninguna glándula, quedan paralizadas las glándulas, produce una sequedad a nivel del tracto digestivo. Esa sequedad va a modificar ahora sí que el camino enzimático metabólico de los operones y los genes que regulan el camino enzimático de las proteínas. Pero ¿cómo siente la gente que se le derramó la bilis? O sea, ¿cómo va a llegar al consultorio diciendo yo vengo por un derrame de bilis? Exacto. Bueno, él nos va a decir que a partir de que él tuvo una fuerte impresión, de allí él tuvo lo que ellos llaman empacho, yo le llamo dispepsia, ausentamiento biliar. Entonces, que tuvo un empacho referente a que todo lo que come no lo digiere, lo vomita y que le viene una fuerte diarrea y que tiene una infección con distensión abdominal. Además de eso, él siente que su boca está demasiado seca, que la siente demasiado amarga y que viene un debilitamiento general, no solamente la boca y el estómago. Porque ahorita vamos a ver la diferencia entre un latido, entre una bola en la boca y el estómago y entre lo que es un aislamiento, que son síntomas vagales muy cercanos al empacho. Entonces, el paciente cuando llega dice, yo traigo un derrame de bilis porque siento mi boca seca, amarga, en las mañanas me levanto malhumorado, ando muy estreñido y a veces alterno con diarrea. Entonces nosotros vamos y le exploramos todo el árbol biliar, y si podemos tomarle un ultrasonido, pues corroboramos esto. Pero esencialmente los síntomas es porque él mantiene prolongadamente su estado de estrés o de ansiedad. Ahí está todo comprobado. De ahí parte todo. todo. Ahora, tengo aquí una segunda parte, la neurofisiología diabética. La primera pregunta es, ¿existe una parte de nuestro organismo en que se desarrolla la diabetes neurovagal? Sí. A ver, sí ¿cuál existe. es? Sí existe. Nosotros conocemos el camino enzimático que lleva una reacción química. Conocemos cómo se transmite un impulso nervioso en un espacio sináptico y un espacio postsináptico. Sabemos los elementos químicos que mantiene el núcleo de una neurona, cómo se mueve el potasio, cómo se mueve el sodio, cómo se mueve el calcio. Estos tienen unos transmisores y tienen unos receptores que necesitan acoplarse para llevar a cabo una reacción completa. Pero ¿qué pasa cuando una reacción completa, cuando una reacción química no se lleva completamente? Agarra un camino metabólico diferente, o sea, hay un error innato en el metabolismo. ¿Cómo se va a presentar entonces el fenómeno de una reacción diabética en un individuo que él no sabe que por enojarse, que por asustarse le puede venir una diabetes? Pero él ha oído a través de su tiempo que un susto y que un coraje puede despertar una diabetes. Entonces hay como un estado de conciencia previo que él sabe que esto va a suceder. Pero cuando él neurofisiológicamente se va a enfrentar a una diabetes es porque de continuo no se ha podido liberar de sus estados emocionales. Y ahí viene todo eso. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera se afecta el sistema nervioso para permitir el desarrollo de la diabetes? El sistema nervioso trabaja con unos ciclos que conocemos en fisiología que se llaman ciclos circadianos. Esos ciclos en fisiología se conoce que durante el día nuestro organismo requiere de cierta energía solar para metabolizar y digerir ciertos alimentos. En la noche se requiere también de otro círculo que se da en la hora nocturna para condicionar nuestro sueño. Bueno, pues todos esos niveles metabólicos que el círculo circadiano regula en nuestro estado hormonal, si nosotros lo alteramos, vamos a alterar toda la fisiología de las hormonas, de las enzimas y de las reacciones
que se hacen en el metabolismo de las grasas, de las proteínas, del azúcar. ¿En dónde se va a alterar esto? Cuando el individuo empieza a alterar por sí mismo un estado regulatorio que automáticamente el sistema nervioso lo hace sin que el paciente lo solicite, sin que el paciente lo pida. ¿Por qué nosotros sabemos que a determinada hora comemos y dormimos y trabajamos? ¿Por qué nosotros reímos? ¿Por qué nosotros disfrutamos de un panorama? Porque nosotros tenemos un área cerebral donde están asentadas todas las conductas y están asentados todos los conocimientos de nuestras emociones. Esto también tiene que ver cuando nosotros no podemos regresar a un estado normal que antiguamente era para nosotros dormir bien, comer bien. Cuando empezamos a notar que ya no comemos bien, que ya nos agotamos por un ejercicio, esto tiene que ver porque nosotros ya no aprendimos a regresar al ciclo normal circadiano que antes vivíamos. Y vamos a ver que la diabetes no es una enfermedad. Después lo vamos a decir por qué. Eso es. Doctor, un susto o coraje es capaz de desencadenar entonces un cuadro diabético. Pero ¿qué es realmente lo que eleva la glucosa a azúcar en la sangre? Bien. Sabemos que cuando un individuo se está enojando fuertemente, él está produciendo un estímulo a nivel del páncreas, que así para que lo entienda la gente, hace que el páncreas produzca menos insulina. Ese estímulo del coraje hace que la rama derecha de la que estamos hablando, del nervio vago, inhibe la función de las células beta-lácteas del páncreas donde se le produce la insulina. Esos cuadros se hacen repetidos de tal manera que ya la cantidad de insulina que antes producía normalmente ahora ya es menor. Y nosotros sabemos que una deficiencia de insulina permite que el azúcar siga constantemente elevándose. Así que mientras nosotros tengamos ocupados al sistema nervioso parasimpático inhibiendo la formación de insulina, vamos a ser diabéticos toda la vida. A ver, parece ser que la siguiente pregunta que tenía por aquí creo que va relacionada a eso. Sabemos que la insulina es deficiente para regular la glicemia y por eso se sostiene la diabetes. A nivel del aparato digestivo, ¿qué es lo que permite que las emociones y las hormonas perpetúen la diabetes? Estábamos hablando hace rato que hay un moco gástrico normal, fisiológico, que tiene cierto pH, que está regulado por ciertas hormonas, que intervienen muchas hormonas, tanto del estómago como del intestino. Nosotros en la luz intestinal tenemos un plexo mentérico que se divide en Auerbach y de Meissner, pero tenemos unas células que se llaman principales y parietales que gobiernan la secreción precisamente de este fluido que está gobernando todos los líquidos que llegan ahí. Pero ¿en qué momento eso se descontrola? Cuando el pH inhibe una reacción enzimática, bajando de 2.2 a cifras más inferiores, es cuando se bloquea ese nivel y es cuando todo se echa a perder ahí, porque desciende el pH del ácido clorhídrico que está funcionando ahí. Ahora bien, ¿cuáles son las hormonas en la diabetes neurovagal que pueden ser reguladas en un cuadro de derrame de bilis o neurodisfunción enteral? Esto, para que los pacientes que padecen esta diabetes neurovagal lo entiendan un poquito más mejor, son la gastrina, la pepsina y la lipasa. Ellos pueden en un laboratorio solicitar un estudio de patología de un lavado gástrico y les van a dar un perfil hormonal donde viene la cantidad del pH del ácido clorhídrico, de la gastrina, de la pepsina y de la lipasa. Y esto el médico que está experimentado en esto lo solicita a un estudio de patología y ahí le dan un perfil con una gamografía de la espectrografía que encuentran en los niveles de cada una de esas hormonas. Esas hormonas son las que perpetúan la diabetes neurovagal. Doctor, si el sistema nervioso autónomo se gobierna por impulsos automáticos, ¿cómo es que éste pierde su control autónomo para dar origen a la diabetes neurovagal? El sistema nervioso tiene unos sensores a nivel de la corteza cerebral frontal, a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, que despiertan unas reacciones automáticas de inhibición y excitación. Lo que pasa es que los reflejos estos se ven afectados porque a medida de que avanza la diabetes, estamos hablando de 5 años de evolución de una diabetes en este caso, los axones de cada neurona sufren isquemias y sufren pérdida de mielina. Esto hace que el impulso que viene de la parte de arriba del cerebro, que se llama eferente,
retarda el impulso aferente que sube hacia arriba. Esos retardos, por la mala sensibilidad y la mala neurotransmisión que tienen los axones en los ganglios nerviosos, eso es lo que hace que se retarde, y por eso el sistema autónomo no puede reponer un impulso porque viene retardada la información. Hay una neuroisquemia, hay una dislipidemia a nivel de los axones, a nivel de las vainas de Schwartz. Allí hay una baja conductividad, pues no hay una respuesta adecuada y por eso se ve inhibido. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Vamos a un corte comercial, no le cambie, el tema está muy interesante. Y regresando, vamos a continuar platicando sobre este tema. Regresamos en breve. No te quedes en la oscuridad. Anúnciate en televisión y déjate ver a todo color. Anuncia tu estética, tu boutique, tu restaurante, tu zapatería, tu farmacia, tu escuela, todo lo que quieras. Recuerda, el que no enseña, no vende. Llama al 701-31 o 734-24 o manda un correo a nuestra acción-ventas@hotmail.com. Un agente de ventas te dará a conocer las posibilidades y formas de anunciarte. Si tu comercial está en televisión, muchos clientes lo verán. Aumenta tus ganancias. ¡Anúnciate ya! Futura 2000, Medicina Doppler Color, con el doctor Sergio Guzmán Sánchez, ultrasonografista, titular del Colegio de Médicos Ultrasonografistas, titular de la Asociación Mexicana de Ultrasonido, miembro asociado de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Exploramos diferentes partes del cuerpo con la experiencia, confianza y un ambiente agradable. Seguimos a sus órdenes en Avenida Lázaro Cárdenas, 1805, Futura 2000. Este es su piecito. Un momento. ¿Tiene algo en el bebé? Reduce el riesgo de que tu bebé nazca con una discapacidad. Toma ácido fólico una vez al día, gratis en tu centro de salud. Hola, qué bueno que continúa con nosotros en este programa El Mundo Médico. Estamos hablando sobre diabetes mellitus. Y bueno, doctor, antes de continuar con el tema, yo quisiera preguntarte, hace algún tiempo comentamos pues sobre tu investigación en esta área sobre la diabetes. Yo quisiera preguntarte cómo va, o sea, tú sigues investigando por tu cuenta este problema de la diabetes. Sí, es algo muy interesante que a mí me ha llamado la atención porque algunas personas responden y otras no. Desde luego que yo cuando empecé esto, pues yo no sabía que había varios tipos de diabetes. Yo conocía la diabetes mellitus del adulto y también conocía la diabetes juvenil. Pero me di cuenta que había 55 tipos de diabetes específicamente ya bien tipificados por la Organización Mundial de la Investigación Diabética que hay a nivel mundial. Lo que me llamó fuertemente la atención esto es que yo tenía que meterme a investigar áreas dentro del grupo Cochrane y dentro del grupo de medicina basada en la evidencia clínica. Para esto, como pues se tenía que tratar con humanos, era un asunto muy delicado, que pues afortunadamente cuando la gente viene, pues ahí vienen predispuestos a que uno los maneje, los trate, y había que usar una manera muy específica de ver cuál era el abordaje clínico que había para cada uno de ellos. Yo empecé a investigar, sobre todo a nivel de España, que ellos tienen una larga carrera de investigación, sobre todo ahorita a nivel de la Unión Europea. Hay varios países que colaboran en esto y yo me di cuenta que la medicina basada en la evidencia venía como a ofrecer un recurso analítico muy importante a través del cual... ¿Estás teniendo problemas para hablar ahorita? Sí, un poquito. Vamos a
En cabina, por favor, vamos a mandar a otro corte comercial, por favor. Vamos a tratar de resolver este problemita que está presentando el doctor, de una irritación, una alergia que está presentando en su garganta. Lo vamos a resolver y ahorita regresamos en breve. Vamos a un corte comercial nuevamente, por favor. No te quedes en la oscuridad. Anúnciate en televisión y déjate ver a todo color. Anuncia tu estética, tu boutique, tu restaurante, tu zapatería, tu farmacia, tu escuela, todo lo que quieras. Recuerda, el que no enseña, no vende. Llama al 701-31 o 734-24 o manda un correo a nuestra acción-ventas@hotmail.com. Un agente de ventas te dará a conocer las posibilidades y formas de anunciarte. Si tu comercial está en televisión, muchos clientes lo verán. Aumenta tus ganancias. ¡Anúnciate ya! Futura 2000, Medicina Doppler Color, con el doctor Sergio Guzmán Sánchez, ultrasonografista, titular del Colegio de Médicos Ultrasonografistas, titular de la Asociación Mexicana de Ultrasonido, miembro asociado de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Exploramos diferentes partes del cuerpo con la experiencia, confianza y un ambiente agradable. Seguimos a sus órdenes en Avenida Lázaro Cárdenas, 1805, Futura 2000. Este es su piecito. Un momento. ¿Qué? Doctor, ¿tiene algo mi bebé? Por favor. Reduce el riesgo de que tu bebé nazca con una discapacidad. Toma ácido fólico una vez al día, gratis en tu centro de salud. Ya estamos de vuelta en este programa Mundo Médico después de tener pues la necesidad de ir a un corte por causas pues necesarias. Pedimos disculpas, seguramente pues el aire acondicionado ahorita en el traslado de Nueva Italia aquí seguramente te afectó, doctor. Sí. Pero bueno, ya estamos en condiciones pues de continuar con este tema. ¿Sí nos comentabas, doctor? Bueno, las investigaciones científicas que se han venido haciendo últimamente a nivel del Instituto Cochrane están arrojando resultados tan sorprendentes. Basta decir que en Cuba el Instituto Nacional de Endocrinología está teniendo unos resultados tan sorprendentes que en Cuba precisamente los diabéticos tienen un grado de asistencia a los hospitales mucho más inferior que en México. Y pues nosotros conocemos que el Servicio de Investigación de Salud que tiene Cuba pues es muy respetable, y así como esas investigaciones que hacen ellos, pues he tenido que consultar a otros países donde me he basado acerca de por qué surge el tema de la diabetes neurovagal. Yo quisiera que lo explicáramos bien para que las gentes que se les desarrolló por un coraje entiendan a gobernar sus instintos emocionales, que eso les va a ayudar mucho a ellos. Muy bien, ahora vamos a retomar pues el tema ya. Es un hecho clínico que una fuerte emoción produce diabetes en ciertos individuos, como usted lo está manifestando, pero en este siglo, ¿qué se está haciendo para evitar esta situación? O sea, a este nivel, en estos años, ¿qué se está haciendo? Mucho. Hay promociones a la salud en distintos países del mundo, y esto no tiene nada que ver el estado emocional de la persona, sino más bien el nivel cultural. Sorprendentemente, nosotros vemos como en Chile, que es un país latino como el nuestro, las personas se preocupan mucho por leer, o por lo menos documentarse en la computadora o en las bibliotecas. Aquí en México tenemos esa desventaja que no nos gusta leer a los mexicanos. Yo lo reconozco que soy muy malo para leer. Antes tenía el hábito de leer más o menos 2 libros por mes, ahorita ya no leo en un mes ni uno. Pero esto sí tiene que ver en el grado de interés que muestre la persona por investigar, pues si no a nivel científico, por lo menos a nivel personal, qué es lo que él necesita para superar esto. Y por eso es muy importante que los pacientes se ubiquen bien en lo que buscan, en lo que necesitan. Doctor, es cierto eso de que en México no nos gusta leer, esa es una realidad. Y la verdad es que
ni aún sabiendo el problema que tenemos, no nos llama la atención de leer un poquito para saber en dónde estamos, ¿no? Y esto es cierto, es una pena, es una tristeza que en nuestro país se ha demostrado desde hace mucho tiempo que tenemos ese gran problema. No nos gusta la lectura y es algo muy importante en la vida de todo el mundo. Lamentablemente, si la gente lo entendiera así, como yo estoy diciendo, que estar 15 minutos en un buscador de un internet y buscaran toda la patología de diabetes, toda la nutriología, todo lo que es la psicoterapia, encontrarían herramientas tan valiosas que sinceramente ningún especialista se lo da. Ahí se meten a Hotmail o a Yahoo o lo que sea, y ahí van a encontrar institutos de salud de diferentes partes del mundo cómo aconsejan vivir la diabetes. Sí, estamos hablando de otros conceptos pues totalmente diferentes de otros niveles, ¿no? Y que quizá que si el paciente aprendiera a contener sus impulsos, a tener una educación emocional, con seguridad no estaría estimulando su sistema nervioso para que el páncreas se debilitara, con toda seguridad. Doctor, ¿esto quiere decir que una emoción incontrolable desencadena una diabetes, por la desregulación hormonal? Si se regulan las emociones, entonces ¿se regula también la diabetes o qué es lo que pasa? Sí, se regula la diabetes. A ver, platícalo. Yo quisiera que la gente pusiera mucha atención en una ilustración que voy a poner mental. Cuando a un individuo le ponen insulina, desproporcionadamente, vamos a decir, una dosis alta, y se le baja la glucosa, él suda frío, queda inconsciente, pierde el conocimiento y se choca, porque no hay glucosa en su cerebro. Eso se llama un choque hipoglucémico. Pero ¿qué pasa para revertir el cuadro a nivel cerebral? Algo se tiene que hacer, disculpen tantito. Lo que sucede aquí es que nosotros tenemos que poner glucosa directamente a la vena para revertir el cuadro vagal, que está en serio problema el paciente porque no tiene azúcar en su sangre. Entonces nosotros al poner dextrosa al 50% directamente a la vena, le quitamos el estado de inconsciencia y el paciente se va a su casa a los 20 minutos. Ese cuadro que yo estoy mencionando hormonalmente se puede revertir en la diabetes. ¿Cómo? Si nosotros hacemos un perfil hormonal y nos damos cuenta cuáles son las hormonas que están hiperglucemiando, aumentando el azúcar en el individuo, tenemos que recurrir a un estudio genético donde entendemos qué es lo que está pasando con esas hormonas. Vamos a hablar de la somatostatina, de la somatomedina, de la hormona del crecimiento, que son perfiles que ya se conocen científicamente de años, que nosotros podemos revertir. Curiosamente, esto no cuesta dinero, nada más cuesta darle una terapia cognitiva, que el paciente deje de ser estresante, que deje de tener una depresión, que maneje bien su autoestima, y con eso se la libra, por muchos años. La manera como recaen es que precisamente vuelvan otra vez sus emociones peligrosas que antes tenían y vuelven a ser diabéticos. Vamos a mostrar una vez, si usted me lo solicita, un cuadro de un grupo de gente, un lote de gente que hace 5 años dejaron de ser estresantes y ya no son diabéticos, y no usan nada, viven su vida normal. Es decir, recibieron algún tipo de terapia, aprendieron a manejar sus emociones y se acabó el problema. A ver, yo creo que mucha gente ahorita en este momento debe de estar cuestionando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas emociones que pueden producir la diabetes? Dales algunos ejemplos porque estoy seguro ahorita que se queman las habas por saber. Sí, bueno, todos nosotros sabemos que somos muy vulnerables a cambiar de un estado emocional a otro. Voy a poner un ejemplo no es el de la diabetes, pero es un ejemplo muy bueno. ¿Qué pasa si a mí me invitan a una discoteca ahorita saliendo del canal? Yo voy cansado, yo voy estresado, yo voy quizá aburrido de mi trabajo, sí. Pero cuando entro a una sala con iluminación y mucha gente alegre y oigo música que me agrada, hasta empiezo a cambiar mi estado emocional y empiezo a bailar inconscientemente. Claro. Cambia mi estado emocional. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo a mi mente que yo pueda generar pautas de conducta y de comportamiento que alegran mi vida.
como puede ser un buen platillo, como puede ser estar en la playa, como puede ser estar abrazando a un amigo, a mi hijo. Eso es lo que se tiene que hacer. Es fácil, pero hay que hacerlo. O sea, no pensarlo, sino practicarlo. Ejecutarla. Entonces, es la forma como yo puedo cambiar mi estado de ánimo. Al revés, yo puedo estar muy bien en mi trabajo y me informan que acaba de haber un deceso en mi familia y pues cambio mi estado de ánimo. Claro. Pero eso lo puedo revertir si yo quiero. Y es fácil. Doctor, la ira, el miedo, el estrés, la depresión, la mala autoestima, todo esto podría ser factores internos psicológicos que hacen que pudiera ser crónica la diabetes. Sí. Cuando nosotros estimulamos una glándula, llámese la glándula que queramos porque es largo el programa para mencionar muchas, esa glándula se hipertrofia, es decir, crece por el estímulo. Crece tanto que le van a suceder dos cosas, según el tiempo de estimulación, o deja de funcionar o se muere. Entonces, para que se produzca una diabetes, si nosotros hipertrofiamos glándulas muy importantes en nuestra economía, las vamos a matar, o las vamos a dejar que ya no trabajen. Y por eso la diabetes crece. Eso es lo que le pasa a nuestro sistema endocrino. Ten cuidado con tu reloj porque se está escuchando mucho. Doctor, un paciente diabético que en determinado momento entra en una depresión, ¿esto puede complicar la diabetes? Sí. De hecho, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Antes de que haga el susto, antes de que haga el coraje, el paciente puede ser por años posteriores depresivo, estresante, colérico, que maneje mal la autoestima. O sea, un estrés prolongado, una depresión prolongada, mantiene constantemente el estado emocional pues inhibido hacia ciertas reacciones de defensa. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en el 7º piso de un edificio y se desata un temblor? No nos vamos a quedar allí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues huir, bajar las escaleras o no sé por dónde, pero tenemos que salir de allí. ¿Qué nos hizo reaccionar de esa manera? Un impulso nervioso. ¿Qué nos hizo ser diabéticos? Un impulso nervioso. Pero si nosotros queremos salir del edificio y que no nos pase nada por si se cae el edificio, pues nos salvamos y nos salimos del edificio. Pero ¿qué pasa si no nos salimos del edificio? Sucumbimos con todo el edificio. Eso es lo que hay que hacer con la diabetes, salir de esa emoción y se acabó la diabetes. Eso es. Doctor, ¿por qué la ansiedad produce sequedad de boca y esto ocasiona que el paciente esté tomando agua constantemente? Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros excitamos una glándula, esta trabaja a una velocidad más acelerada. Pero ¿qué pasa cuando la inhibimos? Pues que en lugar de que produzca algo, no va a producir nada, o sea, se va a secar. Entonces la ansiedad lo que hace a nivel neurohormonal, que la norepinefrina bloquea la actividad de la glándula y hace que no secrete ningún líquido. En este caso estamos hablando de las glándulas salivales, ¿verdad? Porque el estímulo de la ansiedad hace que el individuo, al incrementar el impacto emocional de lo que él está sintiendo, pues las glándulas no van a secretar nada y por lo tanto él todo el tiempo va a andar con la boca seca. Vamos a poner un ejemplo normal. Si nosotros corremos una cuadra a alta velocidad, nuestras glándulas y nuestros corazones y nuestros músculos van a estar trabajando intensamente. Pero ¿qué pasa si no corremos? Que no se va a despertar ese fenómeno. Entonces, cuando nosotros corremos una cuadra y descansamos, a los 15-20 minutos empieza a tranquilizarse toda aquella actividad de aquellas glándulas que se excitaron. Y en el caso de la ansiedad, no se van a excitar, al contrario, se van a inhibir y no van a producir. O sea, todo el tiempo va a andar con la boca seca la persona. Porque es tan poderoso un impulso adrenérgico que le decía, inhibe cualquier secreción de cualquier glándula. Eso es. Doctor, ¿qué síntomas o molestias siente el paciente cuando padece una diabetes neurovagal? O sea, ¿cómo se puede identificar la persona que nos está viendo ahorita y que tiene este problema? Esta es la pregunta más importante de toda la plática, porque nos estamos dirigiendo a un fenómeno patológico que conoce la gente. Ajá. Estamos hablando de una diabetes que se desarrolla por un susto, por un coraje. Y muchos pacientes ahorita van a saber que ellos son diabéticos
sin que antes se habían dado cuenta, pero ahorita lo van a saber que se hicieron diabéticos de esta forma. Cuando un paciente desarrolla una diabetes por un sustituto en coraje, él va a empezar a sentir síntomas que no tienen otros diabéticos, como el diabetes juvenil, como el diabetes gestacional o otro tipo de diabetes. Pero ¿en qué consiste la aparición de los síntomas? El paciente va a sentir un aislamiento en la boca y el estómago, va a sentir una debilidad en la boca y el estómago, va a sentir como una opresión, como una bola. Aparte va a sentir que ese aislamiento, aunque él coma, aunque él esté lleno, a poquito empieza a sentir otra vez los mismos síntomas. Ahora, ¿con qué se identifica él que esos síntomas aparecen? Pues con que se enoje, con que se asuste, va a empezar a sentir eso. Por lo general, todas las personas que son diabéticas por esto, ellos sufren de una enfermedad que se llama dispepsia vagal, que la dispepsia vagal no es más que el retardo de la digestión de todas las enzimas y hormonas que participan en la digestión. Pero hay un síntoma muy común, que la persona llega comentando al consultorio. ¿Sabe qué, doctor? Yo padezco de un sabor amargo que no se me quita con nada. Eso es una diabetes neurovagal, la boca amarga. Y todo, ahorita los que nos están oyendo y que están sintiendo hoy se van a identificar que efectivamente así viven ellos, con su diabetes. Eso es. Doctor, la diarrea, el estreñimiento, la distensión abdominal, el llenado precoz, la colitis, la dispepsia crónica, ¿qué significa para un médico y para el paciente? El médico experimentado, cuando tiene enfrente de su consultorio un paciente de estas características, sabe que hay un daño nervioso, que hay una neurodisfunción importante y irreversible, porque esto ya va a ser irreversible para los días de su vida del paciente, que tiene que ir a corregir dependiendo del nivel y la acentuación de la neurodisfunción. Cuando el paciente llega, él nos va a referir que se estreñe, que tiene periodos de diarrea, incluso diarreas crónicas prolongadas, y que cuando come se llena rápidamente. Lo que pasa es que estábamos hablando de los plexos mentéricos de Auerbach y de Meissner, que son los que secretan en esas glándulas allí los efectos de la absorción de la digestión. Pero ¿qué pasa cuando el paciente ya sus daños de sus nervios que vienen de la médula hacia las vísceras, especialmente el estómago y el intestino, qué pasa? ¿Por qué sus nervios retardan los efectos enzimáticos? Que esos nervios ya tienen un daño muy severo por la desmielinización que se produce en ellos. O sea, crónicamente las veces va desmielinizando esos nervios y obviamente a nivel del mesenterio ya vamos a tener daños importantes en el tránsito intestinal, y por eso, porque los nervios ya no funcionan, ya no tienen reflejos de estímulo ni somático, ni somestésico, ni disestésico, ya hay un daño muy importante a nivel. Entonces, lo que el médico va a hacer es manejar unos medicamentos que hagan que se propulsione más rápidamente la comida, en el caso de los pacientes. Posiblemente ya la neuritis diabética ya no la va a poder corregir, en parte no, pero si se pudiera, qué bueno, hay medicamentos muy importantes para detener la neuropatía del estómago. Muy bien. Doctor, algo muy preocupante, sobre todo pues en el varón, ¿por qué la diabetes neurovagal afecta pues la disfunción eréctil? Bueno, cuando a nosotros nos llega a la consulta un paciente que trae dificultad para la erección, lo que le llama impotencia, tenemos nosotros que ir a la exploración neurológica, porque se puede tratar de un caso de ansiedad o se puede tratar de un caso de una neuropatía diabética. En este último caso sí ya es irreversible el problema, pero si se trata de un problema de ansiedad, es una cosa psicológica, por lo que él no puede completar el círculo de la erección neurológicamente. ¿Cómo nos damos cuenta que es un problema neurológico y cómo sabemos que es un problema de ansiedad? Descubrimos sus genitales, usamos una pinza y empezamos a pinzar, a hacer un pellizcamiento en toda la área genital. Cuando el individuo no le duele lo que le estamos haciendo, pero nosotros sabemos que son zonas nerviosas muy sensibles, sobre todo a nivel del testículo. Cuando nosotros sabemos que lo que le estamos haciendo le duele, descartamos que sea de tipo neurológico, o sea, hay función nerviosa. Entonces nos quedamos con el diagnóstico que es emocional y nos enfocamos más que nada en la relación conyugal. Es decir, si la esposa no coopera en la relación sexual o si él tiene algún problema emocional, como puede ser una depresión,
La depresión por sí solo inhibe la erección, pero hay que ir a fondo a saber por qué le está viniendo el problema emocional y entonces manejarlo con ansiolíticos y antidepresivos en lugar de manejarlo hormonalmente. Es Aquí, sencillo. Desafortunadamente, pues mucha gente, muchos varones somos muy poco cooperadores y es muy difícil llegar al médico y expresar ese problema de erección, ¿eh? No es tan fácil. Lo que pasa es que aquí el médico debe ser intencional, Claro, o sea, irse, buscarle ir a escarbarle un poquito. Muchas veces va la pareja a la consulta y la mujer le quiere decir al médico y el paciente no quiere que la mujer le diga al médico y ahí es donde uno nota la inhibición de ellos. Situación penosa. Pues. Entonces ya intencionalmente hay que preguntar. Ahora, doctor, tenemos 2 minutos, ¿sí? Tenemos 2 minutos. Yo quisiera hacerte esta pregunta. Es algo que se escucha pues con mucha frecuencia. ¿Existe el empacho bilioso? ¿Y realmente qué es? Bien. Porque esto de veras se escucha. La gente en el vulgo lo llama empacho, pero en la neuroendocrinología se conoce como asentamiento neurovagal. Así se conoce esto. Pero realmente, ¿qué es un asentamiento neurovagal? Es una zona dentro del intestino que fermenta malamente las enzimas digestivas que están allí. Esas con el tiempo se van haciendo como crónicas las fermentaciones y en lugar de ser originalmente lo que era un jugo gástrico, ahora vamos a ver que es una baba espumosa que se encuentra dentro del tracto digestivo. Yo les doy un producto que se llama ITIN, a través del cual arrojan esa baba. Y sí existe, yo lo he visto, yo lo mando a patología. Y cuando se los doy, lo arrojan en forma de un huevo crudo, bastante corrompido. ¿Cómo me doy cuenta que lo tienen antes de que les dé el producto para que lo expulsen? Porque ellos tienen un mal sabor de boca. Eso es inconfundible. Y casi me atrevo yo a olerle la boca y saber que es una fermentación. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a un sartén en la cocina de días que está con una comida ahí entre el agua? Pues que huele mal, ¿no? Y generalmente cuando una persona tiene un empacho lo que tiene es un asentamiento neurovagal, así se llama en la endocrinología ese fenómeno. Muy bien. Pero sí existe. Doctor, pues ya estamos, pues se nos acabó el tiempo. Yo quisiera pedirte 2 cosas. La primera es que le recuerdes a nuestro amable televidente tu domicilio y teléfono, por favor, Novitalia. Sí, como no, con mucho gusto. Mi consultorio está frente a la Comisión Federal de Electricidad, en la avenida Lázaro Cárdenas Sur 940. Ahí trabajo las 24 horas del día. Yo no descanso, yo estoy investigando y estoy allí haciendo unos análisis, por lo cual lo único que tienen que hacer es concertar la cita a los teléfonos que aparecieron en pantalla. Ah, muy bien. Y pues yo con gusto los atiendo. Ahora, una vez más, la medicina que yo uso es la medicina científica que normalmente usa la endocrinología normal, la medicina interna. Yo uso eso. ¿Por qué? Pues porque son la normatividad que se conoce a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué uso medicina alternativa? Porque son caminos que a veces uno, por no conocerlos, no los puede manejar, pero en el caso de que yo los conozco y los puedo usar, también le ayudan al paciente. Es decir, combinas pues las 2 escuelas. Las 2 escuelas. La tradicional y la medicina alternativa. Nosotros sabemos que en el diario de la Federación, en el gobierno de Fox, autorizó la medicina normal que se usara esto. ¿Por qué? Porque se ha comprobado su beneficio, nada más por eso. Muy bien, doctor. Por último, nada más quiero comentarte, por ahí sé que estás viendo un número importante de pacientes aquí en la región, aquí en Lázaro Cárdenas, y yo quisiera, a ver si después de un breve tiempo, ver cuántos pacientes son, hacer un seguimiento de los pacientes y ver cambios. Sí. De hecho, me gustaría mucho, pasar y tener evidencia, tener gentes aquí que ellos den su evidencia de tu trabajo. Yo se los comenté, ellos están, pero con ganas de venir aquí al canal. Quieren. Estamos tomando los videos para presentarlos en su momento, cuando yo los conocí, y ojalá que el día que los presentemos ellos den el seguimiento, el testimonio, cómo van. Muy bien, pues te doy las gracias, te despido y próximamente nos vemos por aquí. Sí, cómo no. Quiero recordarle, amable televidente, que por ahí en la oficina, aquí en la entrada al canal 2 de la costa, hay algunos videos de este tipo, son de doctor, son gratuitos, lo único que tiene que hacer es venir, solicitarlos y usted se va a llevar algo, un material
que le va a servir pues para conocer un poquito más sobre la diabetes. Así que si usted tiene interés en conocer un poquito más, de ver evidencias y un poco más, pues venga aquí al Canal 2 y le van a obsequiar uno de estos videos. ¿De acuerdo? Bien, no me resta más que darle las gracias por su atención y recuerde que el próximo martes tenemos un tema de interés para usted. Hasta la próxima en este programa, El Mundo Médico.